Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Enfatizar el tema del discipulado. ¿Por qué ese tema? Porque yo quiero que como iglesia nosotros crezcamos en una relación, en los niveles de relación que el discipulado demanda, que el discipulado espera de ti y de mí. Les he hablado de que no basta con solamente ser creyente, que hay que ser discípulo. Y un discípulo es una persona que tiene un compromiso mayor que el de simplemente un creyente, un simpatizante del Evangelio. No queremos ser una iglesia de simpatizantes del Evangelio, sino una iglesia de discípulos, es decir, gente comprometida con el Señor. Hoy quiero hablarle del carácter del discípulo. La semana pasada les hablé del fruto, ¿se acuerda? Hoy le quiero hablar del carácter. Y hay áreas, muchas áreas en el carácter del discípulo, y vamos a tocar solamente una de ellas. Jesús no solamente fue o es Dios, sino que también es hombre, estuvo en la condición de hombre, conoce nuestra humanidad, por lo tanto, conoce lo que pasamos. Él sabe de nuestras emociones, de nuestras áreas débiles también y fuertes. Él pasó por esa experiencia de ser humano, de estar en la existencia humana. Él dice la palabra que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Pero sí pasó por lo que tú y yo pasamos. Entonces Él nos puede ayudar. Él mismo sabe que nos preocupamos, que sufrimos, que somos frágiles, vulnerables, y que una área en nuestro carácter a la que somos muy vulnerables es el área del afán o de la ansiedad. Estaba leyendo estadísticas médicas en cuanto a la ansiedad y me llamó la atención el alto índice que hay de ansiedad en la sociedad actual, en general. Pero aún entre cristianos hay un alto índice de ansiedad. De hecho, una de las medicaciones que mucho prescriben hoy día los médicos es medicación como Xanax, una famosa, que es para ansiedad, y medicinas que tienen ese propósito, ayudarle a la gente a controlar la ansiedad. Si hay demasiada ansiedad en la vida de alguien, eso provoca otros problemas físicos también, dicen los médicos. De hecho, cuando alguien tiene una alta emoción de ansiedad, siente cosas como que le está dando un ataque al corazón. Y siente todos los síntomas de un ataque al corazón. Y se asusta. Y se pone a sudar y se va al doctor y se va a la emergencia del hospital. Y le hacen chequeos, le revisan todo y le dicen: usted no tiene nada en el corazón. Y dice: pero no puede ser. No, todo lo que usted tiene es ansiedad. Ansiedad. Y la ansiedad la produce la vida, las expectativas de la vida, lo que pueda pasar mañana, las circunstancias que vienen de pronto, cambios en la vida que nos hacen sentir afán o ansiedad.
En Mateo 6, 25 al 34, Jesús nos da una enseñanza en cuanto a eso. Mateo 6, 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Ves? Tranquilos, tranquilos. No se angustien por la vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que hay situaciones difíciles que tenemos que aprender a manejar. Tranquilos con esa lista de cosas que hay que pagar esta semana que viene la escuela de los niños. Tranquilos con ese pago que llegó, ese recibo alto que llegó del seguro del carro, de la electricidad o de un cobro médico, no sé qué. Tranquilos, tranquilos. No se angustien. ¿Lo estás captando entonces? ¿Lo estamos aplicando entonces? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús nos lleva a un plano de comparación con las aves, con las plantas, las flores, etcétera, como diciéndonos, si Dios los hizo y los provee, ¿cuánto más lo va a hacer para ustedes? ¿Lo creemos? ¿Que Él provee? Así como provee a las aves y bueno, pero vamos a hablar en más detalle un poquito de eso. ¿Y quién podrá de vosotros, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Verso 27. Y eso sí es cierto. Trate de añadirle a su estatura un codo. Un codo era de aquí a aquí, eso era la distancia que usaban los judíos para medir. Y no vas a poder, no vas a poder. Literalmente, Jesús lo usa como una analogía, una comparación, dándonos una enseñanza de que no te afanes por algo que no se va a poder hacer humanamente. Aprende a vivir como eres y vas a lograr las metas a pesar de cómo eres. Se cuenta de este muchacho jugador de fútbol, soccer muy famoso, Messi, es considerado el mejor del mundo, que cuando él tenía como 12 años en Argentina, un entrenador de fútbol, un coach de allá de Argentina, le dijo a los papás, él no sirve para jugar fútbol, es muy pequeño. Como es tan pequeño, no, que juegue otro deporte. Y los papás no le hicieron caso y se lo llevaron a España, lo metieron a ese club Barcelona donde él juega, le hicieron un tratamiento hormonal para que creciera un poco más. No un codo, porque usted lo ve y todavía no es grande, él es pequeño todavía, pero creció un poco más. El asunto es que a pesar de los obstáculos, él se mantuvo allí, enfocado en sus metas. Y mírelo ahora, considerado el mejor jugador del mundo. Cuando le dijeron, usted no sirve. ¿Ves? ¿Qué tal si él se afana y dice, no, yo no sirvo, no voy a lograrlo, no voy a triunfar? Cuando alguien te dice no, piensa, ¿quién te lo dijo? Si es Dios, ok, pero si no es Dios, no le hagas caso, sigue adelante con tus metas, con tu llamado, lo que sea. Por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahí Jesús enfoca dos necesidades muy particulares del ser humano: comer y vestir. Dicen los psiquiatras o los psicólogos que hay, creo que eran 4 necesidades básicas del ser humano, básicas, se dice. La hermana que está atrás, ella es psicóloga, consejera, por cierto, ella me puede corroborar. Pero hay 4 necesidades básicas. Una es protección, seguridad. Y eso tiene que ver con tener techo, con tener un lugar donde vivir, tener una estabilidad, seguridad. Otra es comida, tener con qué comer. Otra necesidad básica, según un psicólogo, es la aceptación. La aceptación. ¿Ves? Y otra necesidad básica es acceso a la salud, tener oportunidad para la salud y la educación. Pero Jesús apela ahí a 2 cosas claves, como es el vestido y el alimento. De todo lo básico, lo más básico. Pregúntale a un homeless, pregúntale a un deambulante.
y te darás cuenta. El otro día vi de un profesor de una universidad que está haciendo un experimento, decidió por todo un mes hacerse homeless, hacerse un deambulante, vivir como un deambulante. Y él cuenta, está escribiendo un diario de lo que le ha pasado, viviendo como un deambulante, y es bien interesante. Porque ahora él dice, cuando yo llegue a hablar del tema, no solo voy a hablar teoría, voy a decir lo que yo pasé como deambulante. Bueno, tú no tienes que hacerte deambulante, no quiero decir eso. Pero sí tienes que a veces como comparar, observar lo que tienes y lo que otros no tienen y valorar lo que tienes. Porque a veces tomamos como un hecho ya lo que tenemos. We take it for granted, como dicen en inglés, las cosas que hay, que tenemos, pan, techo, comida. Nos quejamos de cosas tan elementales a veces, cuando otros no tienen ni lo elemental, muchas veces, ¿cierto? Así que Jesús nos da esa ilustración por lo mismo. Verso 31 dice, no os angustiéis pues diciendo, ¿cómo comenzó al principio? Verso 25, no os angustiéis por vuestra vida. Ahora verso 31, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? 2 veces afirma, no os angustiéis. Una en general por la vida, pero en la otra, no os angustiéis diciendo. Fíjese que una de las cosas que hemos aprendido en el plano espiritual es que lo que tú declaras es muy importante. Lo que tú confiesas es muy importante. Si tú declaras y dices, no tengo trabajo, no vas a tener trabajo. Mejor declara, tengo un trabajo en proceso. Viene para mí, hay un trabajo para mí, todavía no me han llamado, pero viene para mí, ahí está, amén. Estoy pasando por una situación de salud, pero tengo sanidad, la sanidad viene, es temporal esto, a que declares y digas, estoy fregado, estoy chavado, como dicen los puertorriqueños, estoy enfermo, me voy a morir, ¿ves? Ya estás declarando derrota, caída, muerte, fracaso, cuando hablamos, declaramos ciertas cosas. Por eso dice, no se angustien diciendo, declarando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Lo básico de la vida. Diciendo, ¿qué será mañana? Me dieron layoff, o no hay trabajo, o no hay... ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que vaya a pasar, si soy un hijo o una hija de Dios, Dios lo sabe. Y Él está en control. Y Él va a manejar la situación conmigo. Amén. Verso 32, porque los gentiles se angustian. ¿Quiénes se angustian? Los gentiles. ¿A quién representan los gentiles? A los inconversos, a los que no han creído, a los que no entienden el mover de Dios, a los que no tienen una relación con Dios, con un Dios de poder. Los gentiles son esos, los que no leen la Biblia, los que no conocen la palabra, los que no conocen los principios de cómo Dios provee. Esos son los gentiles. ¿Quiénes son los que se angustian? Los gentiles. Los cristianos puede que nos preocupemos, no que nos crucemos de brazos, pero no nos angustiamos a un nivel que nos dé una ansiedad que nos mandan al hospital por la ansiedad, porque sabemos quién está del lado nuestro, a quién pertenecen las cosas. Fíjate, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Ves? Tu Padre lo sabe. Es como ahora que van los niños a la escuela, ¿verdad? Ustedes que son los padres, usted sabe lo que ese niño necesita para ir a la escuela. ¿Qué ropita nueva necesita? ¿Qué cuadernos, qué materiales, qué útiles necesita para ir a la escuela? Y sus niños no están ahí súper afanados. Ay, ya la semana que viene entro a clases y no me han comprado el libro este o el material aquel o los zapatos. Porque saben, papá, mamá, ya saben del asunto. Y ellos van a manejarlo. Pues así es con Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Y Él sabe lo que tú necesitas.
Él sabe lo que necesitas, no lo que tus antojos, no. Dios no es un Dios de antojos, pero sí de lo que necesitas en tu familia o en tu casa. Por eso dice ya el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo depende de que tú estés buscando correctamente el reino. El reino quiere decir el gobierno, el control de Dios. Por eso empecé a hablar de ese concepto también, de que Dios está en control. Cuando decimos Dios está en control es el reino opera en mi vida. La dinámica de Dios es el reino. Él vino a establecer el reino en la vida de la gente, en las familias, en la comunidad donde vivimos. Amén. El afán y la ansiedad entonces son cuestiones relativas en la vida del cristiano, es decir, pueden afectar diferente. Están ahí, nos puede afectar, pero es cómo lo manejemos lo que hace la diferencia. Es cómo lo manejemos. Se repite en Lucas 12:22. Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? Ok, recuerde, los gentiles son otra gente. Los discípulos, estamos hablando este mes de discipulado. Un discípulo es una persona que aprende a manejar las emociones, como la ansiedad y el afán. Otras más, pero en específico hoy que hablamos de esta parte emocional. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Porque eso es cierto. Lo material pasa, lo tenemos hoy, mañana no. La vida es más amplio. La vida es relaciones, relación con Dios, relación con familia, relación con personas. Lo material viene y va. Lo que no se reemplaza es esa relación espiritual y emocional con los que nos aman. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es examinar esas palabras de Jesús. No os afanéis. Haga un autoexamen usted misma, usted mismo hoy. ¿He vivido así? ¿He estado en esa actitud de afán a veces? ¿Cómo se nota cuando una persona está afanada? Hasta a veces se le ve en la cara, ¿verdad? La gente se lo dice, a mí me ha pasado, a todos. Te veo como muy afanado, o como muy estresado, es la palabra que usan mucho hoy día. Te veo muy estresado, ¿qué te pasa? Y hay gente que te conoce y los familiares cercanos que lo notan más todavía. Ven, sentémonos, hablemos, te invitan. Los buenos amigos te van a decir, sentémonos, hablemos, ¿qué pasa? Y te van a invitar a orar. Pero nos puede pasar estar así, en ese mood. Por eso, tanto el hombre como el verbo se puede traducir como no estéis ansiosos, no os angustiéis, no os preocupéis por vuestra vida, por qué comer, qué beber, qué cubrirnos, qué depara el futuro. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la fuente, la raíz de la angustia. Si usted va a un consejero clínico, el consejero clínico le va a hacer una evaluación para identificar exactamente eso, cuál es la raíz. Hay algo que hace el trigger, como dicen en inglés, que detona emociones. Hay algo que detona más la ansiedad o el afán que otras cosas. A veces cuando se acerca el fin del mes, ¿verdad? Porque es cuando toca pagar muchas cosas. Ahí se detona la ansiedad en lo financiero. O a veces cuando hay síntomas físicos de salud, de algo que no está bien en nuestro cuerpo, también se detona la ansiedad. Y hay personas a veces que al menos en lo que es la salud, lo físico, si empiezan a sentir cambios físicos, prefieren ni ir al médico, porque les da miedo alguna mala noticia que el médico le vaya a decir, porque están con esa actitud de ansiedad, de angustia, en lugar de tomar una actitud de fe, de valentía y decir, voy a ir a que el doctor me confirme que estoy sano, en el nombre de Jesús. Eso es la actitud. Eso que llamamos afán entonces tiene una raíz. Hay una razón.
Puede ser que sea yo mismo el que provoco eso. A veces soy yo. Yo mismo, a veces, sí. Sí, como te digo, si yo hablo, pienso, alimento la ansiedad, va a crecer la ansiedad. Pero si yo también hablo, declaro positivamente las cosas con fe, y no un positivismo nada más de motivarme, no, de creer en el poder de Dios, que no es mera motivación, es real. Entonces yo me agarro de esas promesas de Dios, las aplico, me apropio de ellas, y entonces te aseguro que la ansiedad se va o a desaparecer o a disminuir, por lo menos, cuando tú sabes que están las promesas de Dios disponibles para ti. Amén. Jonathan. Jesús dice esta pregunta, hace la pregunta en el verso 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es la vida en realidad? Vamos a filosofar un poquito en eso. ¿Qué es la vida? Tú tienes un lapso de tiempo de existencia. Y es up to you, es cosa tuya cómo lo uses. ¿Qué profesión escoges? ¿A qué te dedicas? ¿A qué deporte? ¿Qué carrera? Eso es un bloque importante de tu vida, ¿ok? La parte profesional. Y todos nos preparamos en una u otra manera para sobrevivir en la vida de lo mejor posible, buscando una existencia digna que llamamos, ¿no? Tener por lo menos lo necesario. Pero muy poca gente se pregunta y se dice a sí mismo, gracias varón, muy poca gente se pregunta y dice, ¿y qué de lo espiritual? ¿Dónde entra lo espiritual en este paquete que es la vida? La vida, por eso Jesús dice, la vida es más que alimento y más que vestido. Los gentiles, la gente sin Cristo, la gente sin Dios, para ellos la vida es ¿qué? Eso que Jesús dice, comida y vestido, eso dando a entender lo material. La vida es comodidad, la vida es un buen carro o más de un carro, la vida es una buena casa, la vida es viajes, la vida es dinero, la vida es tarjetas de crédito, la vida es viajes, la vida es popularidad, la vida es reconocimiento social, etcétera. Pero la vida es más que eso. La vida es más que alimento y más que vestido. Tú ves a una persona vestida de cierta manera y podemos hacer un juicio de esa persona y nos podemos equivocar. Hay muchos mendigos de corbata por ahí caminando. Y hay muchos ricos en camiseta por ahí caminando también. Literalmente puede pasar. La otra vez fue esta mujer, Ofra. Ofra fue a una tienda por allá en Inglaterra a comprar una cartera que valía mucho dinero, pero andaba vestida así en camiseta, muy simple. Y la vendedora de la tienda no la quería ni atender porque dice, ¿esta qué va a comprar esa cartera? No se imaginaba que podía comprarle la tienda entera. Una ilustración de cómo uno se puede equivocar cuando se encuentra a alguien, ¿verdad? Pero no solo me refiero a la capacidad de comprar de alguien, me refiero al valor de la integridad de la persona, al valor interno, a los valores. La vida es más que pan, más que vestido, más que lo externo, es valores. Son valores. Y los valores no se ven, se demuestran. Y es lo que tú proyectas y transmites a tu familia, a los que te rodean. Entonces hay profundidad en esto. ¿Qué? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Ves? Pensemos en eso. Y tratemos de no afanarnos por cosas externas, materiales, que no son lo más valioso de la vida. Primera de Pedro 5:7 tiene relación con lo que Jesús dice. Y dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Una promesa de Dios. Una promesa es eso, que Él tiene cuidado. Número 1 dice, echen la ansiedad sobre Él. Interesante que Dios te dice, tíramela a mí. Esa situación que estás pasando difícil, tíramela, échamela a mí. Por eso Jesús una vez dijo también,
vengan a mí los que están trabajados y cargados. Jesús no dijo, vengan a mí los que están bien, chéveres, sin problemas, pura vida en todo, todo bien. No, no, no. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Si tú eres uno de ellos, bienvenido. Él te invita. Ven a mí, ven a mí. Echa la carga sobre mí. Y echa la carga de ansiedad. ¿Qué te provoca ansiedad hoy? Échasela a Él. Déjasela a Él también. ¿Por qué? Porque dice, Él tiene cuidado. No solo te dice echa la carga, sino yo la voy a manejar. Yo tengo cuidado. Tener cuidado quiere decir yo me encargo de ayudarte. Yo te voy a dar las ideas, la guianza para que tome las decisiones correctas. Porque una de las cosas que pasa cuando alguien tiene ansiedad es que no sabe decidir. Pregúntele a la hermana que es consejera. Cuando alguien tiene ansiedad, no es el buen momento para decidir, porque va a ser motivado por emociones, por presiones, por miedos, por otros factores, y va a decidir mal. Necesita decirle a Dios, Dios, toma esta situación, esta ansiedad, y ayúdame a decidir correctamente en lo que esté pasando en mi vida. Amén. Ahora, con esto de echar nuestras cargas a Él, no quiero decir que nos hagamos vagos o irresponsables. Tenemos que trabajar, ganar dinero, guardar para el futuro, ahorrar, etcétera. Pero dependiendo de Dios, buscando tener lo suficiente para la vida, pero entendiendo que el que maneja todo es Dios. A los latinos nos critican a veces, los anglos en especial, porque los latinos no ahorramos. Se muere un familiar y andamos corriendo para arriba y para abajo a ver cómo lo enterramos. Los americanos, en cambio, desde tiempo atrás compran un terreno en el cementerio y todo eso. Háblele a una familia latina de comprar un terreno en el cementerio. No, lo reprendo eso. Porque piensa que le está ya diciendo se va a morir. Pero es prepararse. Llega Navidad, llega vacaciones y no tenemos. A última hora vamos a ver cómo le hacemos para poder cumplir con esas responsabilidades. Me estoy criticando a mí mismo en eso, a los latinos, mi cultura. Por eso lo digo así. Tenemos que cambiar en eso. Tenemos que ser responsables, planear. Una de las razones que provoca ansiedad y afán en nuestra gente es la falta de prepararse. Hay un grupo, un ministerio que se llama Crown Ministries, muy tremendo. Ellos se dedican a educar a la gente en las iglesias sobre las finanzas. Tal vez un día los invite aquí a que vengan y nos den unas charlas, un taller. Son cristianos, Crown Ministry se llama. Ellos le enseñan a la gente cristiana a cómo manejar su presupuesto, sus finanzas, etcétera. Y es tremendo el cambio que dan, los testimonios que yo he escuchado de gente que ha ido a los talleres con ellos, de cómo de un desorden que tenían, ahora saben cómo manejar sus finanzas. Y ahora viven más libres de ansiedad. Porque el desorden es lo que trae también ansiedad. El no saber administrar la vida en lo que Dios nos ha dado. Jesús no dice cómo lo hará, sino que procurará para nosotros lo necesario. Dios no promete en ninguna parte en la Biblia, eso es el evangelio ese de prosperidad que anda por ahí predicándose mucho, de que te va a tener viviendo en un yate y en una mansión de 4 pisos y que venga Cristo y usted entonces va a vivir así. No. Él lo que promete es proveer lo que usted necesita. Él no dice que le va a dar un Rolex, como algunos de esos predicadores andan diciendo por ahí. No. Pero Él dice que le va a dar lo que usted necesita. Si necesita un reloj se lo va a dar, pero el que necesite. El que dé la hora, como dice la hermana. Una cosa es pedirle a Dios lo necesario y otra cosa es pedirle caprichos, que es diferente. Yo te estoy hablando de que no te afanes, porque Dios no te va a dejar en la calle, nunca. De hecho hay un pasaje en la palabra que dice, nunca vi justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa también que Él da.
El Señor nos da un argumento doble. Él llama la atención sobre un hecho de la vida y de este mundo, nos pone a contemplar las aves, nos enseña que siempre tienen comida. Ahora usted me dirá, pero pastor, es que las aves son animalitos que dependen de eso. De hecho, hoy día hay tantos animalitos que dependen de sus dueños, ¿verdad? También, porque son pets de casas, son mascotas. Los que son mascotas, pues Dios provee para ellos también a través de sus dueños, ¿cierto? Si usted tiene uno por ahí. Y si usted los descuida es culpa suya también, no le eche la culpa a Dios. Pero en general, aún los que no tienen dueño, aún los animalitos que andan en la naturaleza, siempre Dios provee para ellos. El principio es que a nadie le falta la ayuda de Dios en las circunstancias en que esté la persona pasando. Es un principio. Dios es el proveedor de ambos. Jesús te dice, mira, si esa ave o esa planta crece y tiene lo necesario, ¿por qué dudas de que yo pueda proveer también? Si yo los hice a ellos y diseñé un plan para que tengan alimento, también lo tengo para ti, que eres mi hija, que eres mi hijo. Es como poniéndonos entonces a otro nivel, como diciendo, si lo hago para ellos, ¿cuánto más para ti? Que estás al nivel de una relación de hijo. Por eso les dice, mirad las aves del cielo y los lirios del campo. Abran los ojos, observen cómo yo trabajo para proveer en la naturaleza. ¿Cuánto más tú y yo, que nos ama? Dice el apóstol Pablo que él no escatimó ni a su propio hijo. Wow, eso no dice de cuánto él está dispuesto a dar, cuánto está dispuesto a proveer. No escatimó ni a su propio hijo. Si ustedes literalmente, alguno de sus hijos, se los roban por ahí y alguien pide un rescate, están dispuestos a dar lo que sea, ¿verdad? Por ese hijo que está secuestrado. Pues Dios lo hizo. Él pagó el rescate, Él pagó el precio tuyo y mío por nuestra salvación. Y por lo tanto Él tiene cuidado de ti y de mí. A mí me llama mucho la atención la palabra preocuparse, porque es una palabra compuesta. La podemos dividir. Preocuparse. Hay que ocuparse, pero a veces el demasiado preocuparse o anticipadamente preocuparse es lo que nos trae problemas. La ansiedad se produce por eso, porque nos preocupamos demasiado. Cuando no ha ni llegado el bill o el cobro o el recibo de algo y ya estamos preocupados. Ay, ¿cómo este mes vino tanto de electricidad? ¿Cómo vendrá el próximo mes? Un simple ejemplo. O fuimos al médico y estamos pendientes del resultado del laboratorio y ya estamos preocupados de que va a ser un cáncer, cuando tal vez simplemente una indigestión, una cosa más simple. Pero así somos los humanos, nos preocupamos demasiado. La ansiedad se produce por eso. No te preocupes por mañana, confía en Dios en todo el tiempo. Depende de Dios. El resultado médico, el pago que hay que hacer, la situación que sea, Dios la sabe. Y en su momento vas a tener que manejarlo, pero no solo ni sola, sino con la ayuda de Dios. Así tiene que ser si es un discípulo uno. Por eso el mandato de no afanarse no puede significar que tengamos que esperar que el pan llegue milagrosamente cada mañana. No, yo hago mi parte, pero sé que Dios hará su parte también. Como esta canción del hermano Marcos Yaroide que dice, mi trabajo es creer y el trabajo de Dios es hacer el milagro, ¿verdad? El cristiano no debe sobre preocuparse sobre las cosas, sino depender de Dios, que es el que hace crecer la semilla. Hay una providencia de Dios, un principio vital del discipulado, de ser discípulo, es depender de Dios. A mí me llama mucho la atención que cuando Jesús mandó a sus discípulos, al comienzo en el ministerio, les dice, vayan y prediquen y no lleven bolsa ni alforja.
¿Se acuerda de esa expresión? No lleven bolsa ni alforja. Y lo que les sirvan en la mesa, coman y den gracias, etc. Y digan gracias al que les dé un vaso de agua, Dios lo va a bendecir. Pero ¿qué fue lo que Jesús les quiso enseñar? Dependan de la provisión de Dios. En el ministerio eso hacemos. Al menos nosotros los pastores dependemos mucho de la provisión de Dios. No somos como una institución secular donde hay un paquete de beneficios y un salario fijo y sube cada año y etcétera. La mayoría de pastores no somos así. Hay una que otra iglesia por ahí que tiene ese sistema, pero la mayoría no, especialmente las iglesias nuestras latinas. No lo digo como queja, sino como una realidad que pasa, ¿cierto? La mayoría de pastores dependemos simplemente de lo que la iglesia pueda dar. Como dijo Jesús, no lleven bolsa ni alforja. Yo voy a proveer. Pero lo aplico a todo creyente, no solo un pastor. Todo creyente necesita entender, voy a dar un paso de fe a veces, voy a cambiar de trabajo, voy a depender que Dios sea el que bendiga ese paso, me guíe en ese paso. Voy a entrar a la universidad y voy a hacer esta carrera, Dios va a ser el que va a estar ahí. Él va a proveer para la beca, Él va a proveer para los gastos de estudiar, etc. Y no te estoy predicando, como te digo, cosas que yo no he vivido. Yo he estado allí en esas experiencias, en esas situaciones. Me acuerdo cuando iba a hacer mi maestría, por ejemplo, en teología. Mando a preguntar a diferentes seminarios, yo quiero terminar mis estudios, quiero hacer una maestría. Mando a preguntar, todos me mandaban cartas con unas cantidades de dinero que olvídese, jamás iba a poder yo hacerlo en mi presupuesto normal. Pero un día hice eso, dije, Señor, yo soy tu siervo, dependo de ti, ábreme puertas, Señor. Y empecé a tocar otra vez puertas por ahí. Un día me llega una carta de una universidad cristiana a la que le mandé mi resumen y me dijeron, bueno, nosotros tenemos una beca especial. Vean, a veces es bueno la ventaja de ser latino también, ¿verdad? Tenemos una beca especial para minorías, porque aquí la universidad necesita también graduar gente de minorías. Y entonces queremos darle una beca a 4 hispanos. Tenemos una oportunidad ahora para 4 hispanos. Solo hay 2 condiciones, eran como 3 condiciones. Una condición, que pasar un examen de inglés, el TOEFL que le llaman, un examen de inglés, un nivel de inglés. Otra condición, que cuando yo me graduara, trabajara 3 años después para esa organización que me iba a ayudar con la beca. Y otra condición era que yo tenía también que escribir como lo que le llamamos un ensayo, un essay, un trabajo académico y someterlo y lo iban a evaluar y dependía de esas 3 cosas. Y yo dije, bueno, si es de Dios, se hará. Para testimonio y gloria de Dios, el ensayo que mandé, hasta después lo querían publicar. Me dijeron que estaba muy bueno, excelente, que por qué no lo publicaba. El examen del TOEFL, del examen de inglés, lo pasé con arriba de 80, entre 80 y 90, y requería un 70, lo pasé. Y entonces me dijeron, bueno, es decisión suya. Nos fuimos para Virginia a estudiar. Llego a Virginia y allá nos tenían apartamento que incluía todo, electricidad, agua, todo el apartamento lo incluía, todo. El tuition que llaman, los gastos de estudiar, incluido todo. Más de $25,000 por año. No pagué nada, no debo nada a la universidad. ¿Quién lo hizo? Por eso te lo menciono como testimonio. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es ver la provisión de Dios, la mano de Dios abriendo puertas cuando uno depende y confía totalmente en Él. Con eso es lo que quiero decir, el pan llegará, el pan llegará, el pan llegará. Ahí menciono un par de anécdotas de un padre una vez que estaba sin comida y se reúne con sus hijos, les sirven los platos vacíos y les dice, hijos, vamos a dar gracias a Dios. Los hijos se quedan viéndolo y dicen, pero papá, no hay comida, ¿por qué vamos a dar gracias? Vamos a dar gracias porque Dios va a proveer en alguna manera. Los toma de la mano, empiezan a orar por la comida con los platos vacíos.
Terminan de orar y tocan la puerta. Es una vecina. Y le dice la vecina: mire, señor vecino, me pasó algo. Iba a hacer una fiesta con un montón de invitados y no llegaron unos cuantos poquitos. Y hice mucha comida. Usted no se ofendería si le comparto una olla que tengo ahí llena de comida, porque si no se va a echar a perder. ¿Quién lo hizo? ¿Quién respondió esa oración? ¿Quién proveyó? Dios, en maneras inesperadas. Me acuerdo en mi caso una Navidad, cuando estábamos los niños nuestros pequeños, en el año 86, que regresamos a Costa Rica. Y es una de las épocas donde estuve sin trabajo por 6 meses. Mientras esperaba lo de la visa para regresar a Estados Unidos, no podía trabajar como pastor porque no iba a coger una iglesia por 6 meses. Y me puse a buscar trabajo en lo que fuera y no aparecía nada. Me pasé 6 meses sin trabajo. Había llevado un poquito de ahorro, se me fueron. El asunto es que en una Navidad de ese año nos llegó a visitar unos amigos que habían sido misioneros también con nosotros en Nicaragua. Y llegaron, nos visitaron y nos dieron una tarjeta navideña. Yo le dije a mi esposa: ponla por ahí, porque en Costa Rica acostumbramos poner las tarjetas navideñas después ahí en la pared, todas, para el día de Navidad. Entonces las dejamos por ahí. Y un día estábamos orando y terminamos de orar por provisión. Le dijimos al Señor: Señor, ya está Navidad encima y no tenemos que darle a estos niños. Navidad no son regalos, pero los niños esperan algo. Terminamos de orar y se me ocurre, le digo a mi esposa: mira, ¿por qué no decoramos, que los niños vean que ya está el ambiente de Navidad? Vamos a decorar el árbol y vamos a poner las tarjetas navideñas en la pared. Sí, está bien, me dice mi esposa. Abrimos las tarjetas y la tarjeta de estos hermanos misioneros tenía $200 adentro. Que en el 86 todavía eso era como hablar hoy día como casi de 400, el doble. Con eso la pasamos de lo mejor en la Navidad. Pudimos ir a comprarle a ellos regalos, pudimos pasar la Navidad tranquilos, etc. Y después de Navidad encontré un trabajo yo. Yo nunca les he contado que yo fui guía de turismo. Como yo sé inglés, se me ocurrió un día ir a una agencia de turismo a ver si me daban trabajo temporalmente mientras me venía a Estados Unidos. Y me dieron trabajo. Antes de regresar aquí a Estados Unidos, trabajé como guía de turismo como por 8 meses por ahí, más o menos. Y me pagaban, yo decía que era el trabajo más especial. Me pagaban por andar en las playas, llevando gente a los volcanes, llevando a los turistas a las tiendas de souvenirs. Y me pagaban salario y todavía los turistas me daban tips. Eso fue antes de venirme a Estados Unidos de nuevo. Pero lo digo como testimonio, como Dios provee, como Dios abre puertas. Yo sé lo que es eso. Yo he estado ahí. El pan llegará. El vestido no faltará. La provisión no faltará. Con relación al cuerpo tenemos que considerar un hecho: los lirios del campo. Jesús dice que crecen misteriosamente, no sabemos cómo, pero son bellos. Ni Salomón con todo su esplendor dice se vistió como ellos. Jesús usa una ilustración otra vez a Salomón. Si usted sabe quién es Salomón, recordará que era el rey que sí vestía bien, que vivía en palacio súper lujoso, con muchas comodidades. Él representa entonces la opulencia, o el vivir al high class en la época judía. Y Jesús les dice: ¿se acuerdan de Salomón? Que vivía high class, que tenía todo. Y si Dios le da a los lirios del campo, también como a Salomón, les puede bendecir a ustedes, los puede vestir. Les dice: ni Salomón se viste como uno de ellos, imagínense. Entonces yo tengo que preguntarme: ¿qué tengo yo? ¿Cómo visto yo? ¿La ropa que yo tengo es adecuada o andas como un mendigo? ¿Verdad que no? Tienes. Fíjate en tu closet. ¿Cuántos trajes tienes en tu closet? Yo tengo un problema en mi closet. El otro día se me cayó, se quebró y se cayó de tanta ropa que tengo ahí. Y dije: yo tengo que hacer un inventario de ver qué vendo, porque no uso mucha de ella. Bendición. Y ni hablo del closet de las mujeres. Ese es el doble que el de los hombres. O los zapatos.
Ellas coleccionan zapatos, solo Julia no, yo sé que no, pero la mayoría coleccionan zapatos. Y hoy se te rompieron. Pero, ¿verdad que tienes? Mucho más, mucho más, mucho más. Mira fotografías a veces de países en Asia, países en África, donde no tienen, ni siquiera tienen closets. Tienen 2 o 3 cositas que se pueden poner y las cuelgan por ahí donde sea, porque ¿para qué closet si no tienen? Y si es zapatos, ni qué decir. Un sueño que lleguen a tener unas tenis de marca o unos zapatos de marca especiales. Tú aquí en los Estados Unidos vas, no hablo ni siquiera de las tiendas nuevas, vas a una tienda de segunda que hay, las thrift store, y aún en las tiendas de segunda te vas a encontrar ropa de marca, zapatos de marca y objetos de valor, porque esta es una sociedad de consumo donde la gente más bien tira, le sobra. Pero en otros lugares no es así. Tal vez tú no creciste así. Yo hoy les contaba de la escuela. Cuando yo iba a la escuela, una maestra mía de la escuela me regaló un día un par de zapatos, porque los míos ya, decimos en mi país, tenían la lengua afuera. Estaban bien ya destapados y todo bien. Claro, también era porque me tiraba los charcos de agua, como le digo. Pero era el único par de zapatos que yo tenía. Y ella un día me pregunta: José, ¿por qué tus zapatos están así? ¿No tienes otros? No, maestra, este es el que uso toda la semana. Un día llego a la clase y me llama aparte y me dice: tengo algo para ti. Tenía una caja con unos zapatos nuevos. Ya no hay maestros de esos, yo creo que hay muy pocos maestros de esos, pero ahora que yo miro para atrás y recuerdo eso, digo: wow, en esa época yo no tenía ni 2 pares de zapatos, y ahora tengo cualquier cantidad de zapatos, de todos colores. Hoy dije yo: me pongo un pantalón crema, entonces me van los zapatos amarillos. ¿Ves? A la faja también. Todo, pero antes no tenía ni dos pares. Tenía que ver, bueno, combino esto con lo otro, porque si no, no hay manera. ¿Te ha pasado? Conoces esas circunstancias. Por eso hay esa frase que dice: estuve afligido porque no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. Tienes a veces que compararte con alguien que está peor para darte cuenta de lo mucho que tienes. Nuestra tendencia es ver al que está más allá, al que está mejor, al que tiene más zapatos, al que tiene mejor casa, al que tiene más carros o al que tiene más tarjetas de crédito, etcétera. Pero tú tienes lo suficiente, lo necesario. La principal razón de no sacar una buena lección de esto es que Jesús nos ilustra con otra pregunta, el verso 30, cuando dice: hombres de poca fe. La causa última del problema del afán y la ansiedad es falta de fe. Cuando alguien tiene fe, la fe es la cura para el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene fe, tiene seguridad de que va a haber un cambio. ¿Qué dice Hebreos de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ya tienes. La fe es por lo que ya está en la billetera. La fe es lo que ya está en la cuenta de banco. La fe es la convicción de lo que no se ve, lo que viene, porque Dios lo va a proveer. Jesús, la crítica que le hace a los discípulos es: hombres de poca fe. De hecho, Jesús no les dice no tienen fe, porque no son gentiles, sino poca fe. Tú y yo tenemos fe, yo sé. Si no, no estuviéramos aquí. Tenemos fe. Pero la pregunta ¿es una fe poca o una fe atrevida o una fe radical? Como cuando Jesús le dice a Pedro: camina sobre las aguas, Pedro. Y venía tranquilo el hombre caminando sobre las aguas. En un momento dado, Pedro mira al mar. Y ahí es donde se hunde. Cuando mira las circunstancias, cuando mira el peligro y deja de mirar a Jesús, deja de poner su mirada en el que todo lo puede. La causa última del problema de afanarse es entonces falta de fe, falta de fe.
En contraste con la acusación de poca fe, Jesús señala el camino correcto, el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El famoso pasaje que ya otra vez, en una ocasión yo prediqué de ese pasaje, si se acuerdan. Pero lo vuelvo a sacar porque está ahí en ese contexto. Otra vez lo queremos ubicar. Algunos lo relacionan con la salvación, pero en realidad el contexto de ese pasaje no tiene que ver con la salvación en sí. Tiene que ver con la provisión de Dios. El que vive bajo los principios del reino entiende que Dios es su proveedor. Amén. Yo siempre he contado la anécdota del día que yo me casé, que yo tenía 20 años, era un chiquillo, un jovencito inmaduro en muchas cosas, pero me fui valiente y me casé. La cosa es que llega un hermano, un amigo mío, y me toca la espalda y me dice en el oído: José, me vio seguro medio nervioso, medio ansioso como estoy diciendo hoy. Me dice: José, Jehová Jireh, Jehová Jireh. En ese tiempo yo digo: ¿qué idioma está hablando? Porque yo era recién convertido, no entendía. Después entendí: Jehová Jireh quiere decir Dios proveerá, en hebreo. Dios proveerá. Y tengo ya 38, casi 40 años, ya ahorita llegamos, de casados, 38 por ahí, de matrimonio. Y te puedo decir: Jehová Jireh, Dios provee, siempre ha proveído, siempre ha proveído. Entonces, busca primero el reino y lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es el problema humano? Que lo cambiamos, el orden de valores lo cambiamos. Queremos primero ver las añadiduras sin buscar el reino. Ese es el problema de muchos, inclusive cristianos. Pero que la Biblia dice que Dios no me va a faltar, o que la Biblia dice tal cosa. Pero la pregunta es: ¿y tú? ¿Estás viviendo según la ética del reino? ¿Estás viviendo según los valores del reino o los tuyos? ¿Con qué cara, con qué autoridad yo le pido a Dios: dame las añadiduras, si yo no estoy sometido a Él, si yo no vivo en obediencia al reino? Amén. Ahí está el asunto, el meollo del asunto. El asunto es el reino. ¿Dónde está el reino en mi vida? ¿Dónde está el reino en mi relación con Dios? El Padre Nuestro incluye la frase: venga tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad. No dice: gobierno yo y hago lo que me da la gana y dame las añadiduras. No, no es así, no trabaja así. Este versículo nos llama a buscar primero el reino y su justicia, que es el verdadero tesoro. No invertir esas palabras, entender qué son las añadiduras también. Tienes que identificar cuáles añadiduras son reales, porque cuando hablamos de añadiduras, para algunos las añadiduras son carro, más ropa, más aquí, más allá, pero tal vez Dios quiere añadirte primero carácter. Por eso estoy hablando hoy de discipulado. Tal vez Dios, antes de darte cosas materiales, te quiere ver crecer, madurar espiritualmente. Uno no le da un carro para que lo maneje allá a un adolescente que uno sabe que lo que va a hacer es ir a hacer piques, que llamamos, a correr como loco, pegarle el pedal al carro y matar a alguien o matarse él o ella. Mejor no le des la llave. ¿Has sabido de casos así? Ok. Espiritualmente sucede lo mismo. Dios no te va a dar a ti cosas que tú no vas a saber manejar. No te va a dar añadiduras que no vas a saber manejar. Ministerios, trabajos, funciones, dones que tú no vas a saber manejar. Porque Él sabe cuándo las vas a saber usar y cuándo no. Amén. Tienes que identificar cuáles son las añadiduras y saber pedirle a Dios: Dios, añádeme lo que necesito, añádeme lo que es tu voluntad. Amén. Algunos están: Señor, añádeme este trabajo, pero tal vez no es el trabajo que Dios quiere para ti. Añádeme este novio o esta novia, pero tal vez no es la o él que Dios quiere para ti. Añádeme este ministerio, pero Dios te quiere en otro ministerio quizás. ¿Tú qué sabes? Amén. Añádeme según tu voluntad.
Otro principio interesante es que aquí Jesús nos lleva a pensar en los problemas de los otros. Este pasaje del afán, de la ansiedad nos hace pensar en lo que pasa en el mundo también. Oímos de guerras como lo que está pasando ahora en Irak, en Israel. Oímos de crisis por todo lado. Yo no quisiera ser Dios, como dicen, y resolver todo eso. Pero en realidad lo que nos toca es trabajar a nivel de intercesión por los que están lejos, por los que no podemos directamente tocar, y trabajar con los que están cerca a un nivel más concreto. ¿Me está entendiendo? Tú no puedes resolver los problemas de todo el mundo, pero si tocas una vida por ahí, si le ayudas a alguien a salir de su afán y su ansiedad, ya hiciste un gran trabajo. Le cambiaste la vida a alguien que puede cambiar la vida de su familia. Eso es lo que quiero decir. Pero al mismo tiempo, oramos por vecinos, misioneros, por gente que nos encontramos casualmente. Tú no sabes la diferencia que puede hacer una palabra de estímulo, de ánimo, con alguien que te encuentras, a veces hasta casualmente, como decimos popularmente, casualmente, pero en realidad con Dios no hay casualidades, hay causalidades, porque Dios pone un propósito en cada encuentro que tú tengas. Y tal vez Dios te va a poner si te manda a un hospital, como me le pasó a un hermano mayor mío, que una vez tuvo un problema de salud, fue a un hospital, y dice que él salió de ese hospital y se convirtieron como 4 ahí, del salón donde él estaba. Y él salió bien, pero él se preguntaba, ¿por qué estoy yo en este hospital? Y después entendió, es que Dios quería que yo viniera aquí y le diera la palabra a estos, que uno de ellos se murió inclusive. Y dice mi hermano, ¿ves, José? Si yo no hubiera venido a este hospital, quizás ese que murió se hubiera muerto sin Cristo. Pero porque yo estuve en este hospital, se fue con Cristo. Entonces no hay casualidades, son causalidades. Y cuando uno vive como un hijo del reino, un hijo del rey, es un instrumento de Dios. Los problemas de los demás son problemas míos también. Tengo esa convicción de que soy un misionero. Jonathan. La palabra casi final que Jesús da en el verso 34 es, así que, no os afanéis. Cuando usted está dándole una consejería a alguien, la conclusión es esa, el cierre es, así que, haz esto, haz lo otro, etc. Jesús también, el cierre de ese tiempo de consejería que le dio a los discípulos es, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Qué tremendo principio. Nos está diciendo, vive al día. Agradece lo que pasó hoy, que amaneciste. Termina el día, agradece que terminaste el día. Y mañana, si Dios te da otro mañana, con la misma actitud de nuevo. Pero vive día a día. Un día a la vez, como dice en otra palabra el maestro. Un día a la vez. ¿Cuál es nuestra tendencia humana? Tener seguridad de mañana. Los mundanos quisieran tener una bolita de cristal para ver el futuro. Y los cristianos quisieran encontrarse, tú has oído ahí cuando surgen, hay algunos que dicen que son profetas, que andan por ahí diciendo que son profetas. ¿Cómo llega la gente desesperada donde van a estar esos supuestos profetas? ¿Por qué van tanto? ¿Por qué los buscan? Porque, a ver si me dice, si me puedo casar con aquella o con aquel, a ver si me dice si el trabajo o el otro, a ver si me dice el futuro. Cuando en realidad basta con que camines con Dios hoy. Si caminas con Dios hoy, tu futuro está bien. Tu futuro estará bien, tu mañana estará bien. Un día a la vez, un día a la vez. Basta cada día su propio mal. Así termina el Señor su enseñanza con los discípulos ahí. Los Alcohólicos Anónimos, una institución que yo respeto mucho, fue fundada por un cristiano. Los 12 Pasos fueron creados por un señor cristiano, por cierto. Hoy día es secular, pero fue originalmente una organización cristiana. El asunto es que de los 12 pasos que tienen los Alcohólicos Anónimos, hay uno que dice que vivir un día a la vez.
vivir sobrio un día a la vez. Cuando usted llega a los Alcohólicos Anónimos, le dicen, no piense, voy a mantenerme sobrio los próximos 20 años. No. Diga, voy a mantenerme sobrio hoy. Y mañana dígase lo mismo. Voy a mantenerme sobrio hoy. Pasado mañana, lo mismo. Y así, cuando usted se da cuenta, pasó un mes y está sobrio. Y pasó un año. Y ellos celebran su aniversario entonces. Un año de estar sobrio. Pero aquel que logró un año de sobriedad, no lo logró diciendo voy a estar un año sobrio. No, voy a estar hoy sobrio. Hoy, un día a la vez. Como le digo, el fundador de los Alcohólicos Anónimos tomó ese principio de esta declaración de Jesús. Basta a cada día su propio mal. Cada día hagamos a un lado los pensamientos ansiosos. Cada día confía en Dios. Cada día dependa de Dios. Amén. Cada día. La fe es negarse a estar agobiado porque hemos descargado el peso en el Señor. Ahora nos toca poner en práctica esos consejos. La fe es descargar la ansiedad en Dios. Te invito a hacerlo esta mañana, este día. Ore conmigo. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.